Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de la autonomía que nos da el coche. Una autonomía que si hacemos exclusivamente vías rápidas no va a cuadrar con la realidad. Es decir, que si el coche dice que podemos hacer 400 kilómetros y queréis ir a un destino que está a 380, pues mejor que tengáis a mano el teléfono de una grúa porque la vais a necesitar. Hoy lo que vamos a hacer es llenar la batería a tope, mirar cuántos kilómetros teóricos nos da el coche y llevar la batería hasta cero. Entonces miraremos cuántos kilómetros hemos hecho en realidad. Empezamos. Bueno, lo primero que os tengo que decir es que yo tengo el Tesla Model 3 Standard Range del 2021. En ese momento este coche tenía una autonomía de 447 kilómetros en el ciclo WLTP. Este ciclo hace un cálculo de la autonomía haciendo rutas mixtas, por ciudad, por carretera y por autopista. De todas maneras, cuando me entregaron el coche, el previsor de kilómetros marcaba solo 400 kilómetros. Esto es por dos razones. La primera de todo es que Tesla te entrega el previsor de kilómetros en el ciclo americano, que es un poco más realista que el ciclo WLTP. Y aparte yo me cambié los neumáticos, me puse llantas de 19 pulgadas y estas, al ser un poco menos eficientes, da un poquito menos de autonomía. En su momento hice una prueba como la que haremos hoy, de pasar de 100 a 0, y el coche me dio unos 300 kilómetros reales de autonomía. Vamos a ver hoy cuánto nos da, a ver si la batería se ha degradado mucho o no. Tengo la batería a tope y el previsor de kilómetros dice que podemos hacer 360 kilómetros. Esto ya no son los 400 que tenía hace 3 años y medio. Diréis, ¿ha perdido un poco la batería? No lo sé, tal vez es que el coche ahora calcula con mi manera de conducir y mi consumo medio una previsión de kilómetros más realista que hace unos años. En todo caso, lo que os quiero decir es que no os fiéis del previsor de kilómetros si vais a hacer exclusivamente vías rápidas. Por ejemplo, si yo quisiese ir a Valencia desde aquí, que tengo 345 kilómetros, pues no voy a llegar. Con los 360 kilómetros que tengo de autonomía, no voy a llegar seguro. Sin embargo, si lo que hago es ponerle en el navegador la ruta y pongo aquí el destino de Valencia, el coche va a hacer un cálculo y me va a decir claramente que no llego. Pero me va a dar una solución, que es que pare en el cargador de la aldea durante 21 minutos para continuar la ruta y así llegar seguro. Si tuvieseis el nuevo Tesla Model 3 Highland, del cual hicimos un vídeo hace poco, os dejo el enlace por aquí, tampoco podríais llegar a Valencia directamente, al menos con la versión estándar. En este caso tendríais que parar en la aldea 7 minutitos y continuar la ruta. Sin embargo, si tuvieseis el Long Range no habría problema, llegaríais directamente y aún os sobraría batería. Por eso digo que la gente que viaje muchísimo sí que es recomendable tener la versión Long Range, porque entonces puedes viajar muy cómodamente. Bueno, no me enrollo más, empezamos la prueba. Tenemos la batería a tope y vamos a ver cuántos kilómetros reales conseguimos. Bueno, nos encontramos ya en la autopista, vamos a empezar las pruebas. Este primer trayecto será a Calafell. Esta población está a unos 75 kilómetros aproximadamente y cuando lleguemos ahí veremos si el cálculo de estos 75 kilómetros será coincidente con el previsor de kilómetros. Al ser autopista marcaremos una velocidad de crucero de 120 km por hora y lo haremos con el control de crucero adaptativo, que a mí ya os he comentado más de una ocasión que me gusta más que el autopilot, porque el autopilot solo te permite ir por un carril. A la que tienes que hacer un adelantamiento, tienes que salir del autopilot para hacer tú el adelantamiento de forma manual y después volverlo a activar. No me acaba de convencer. La gente que tiene el autopilot mejorado, pues los adelantamientos los hace de forma semiautomática, es decir, tú tienes que marcar el intermitente y darle un pequeño golpecito al volante como para que el coche entienda que puede adelantar, pero es que entonces ya lo hago yo. Mi hermano tiene este control de este autopilot mejorado y dice que no, que tampoco lo utiliza. Así que lo dicho, 120 km por hora, que es el máximo de la vía, y vamos a ver el consumo cuando lleguemos allí. Pues ya hemos llegado, vamos a ver cómo ha ido la cosa. Para empezar vamos a ver cuántos kilómetros reales hemos hecho. Como podéis ver, entramos aquí en el odómetro y hemos realizado una distancia de 73 kilómetros, gastando 10 kilovatios hora, con una media de 14,2 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Este consumo es realmente bueno, para ser que hemos ido en autopista a 120, pues es un consumo que está muy bien. Tesla es una marca que el tema de consumo lo lleva muy bien y consume realmente poco sus coches.
Si vemos el tanto por ciento de batería como el que hemos llegado, pues podéis ver que está al 74% de la batería, lo cual cuadra con la previsión del coche cuando les hemos dicho antes de salir dónde íbamos. Calafell nos marcaba 73% de batería y hemos llegado con el 74%, incluso un poquito mejor de lo que el coche calculaba. Aquí tenemos la gráfica del consumo, súper detallada. Esto ya hice un vídeo de cómo funciona este ordenador de a bordo, os dejo el enlace por aquí por si queréis verlo, y realmente va muy bien para ver el tema de los consumos. Vamos a ver ahora, sin embargo, qué pasa con los kilómetros. Si vemos aquí el previsor de kilómetros, el coche nos dice que ahora podríamos hacer 270 kilómetros más. Es decir, nos ha restado 90 kilómetros respecto al inicio, que teníamos 360. Pero claro, en realidad hemos hecho 73, no 90. Por tanto, hay 17 kilómetros que han volado. Esto es un poco extraño, pero es así. El coche, cuando va a velocidades altas, tiene un consumo elevado y los kilómetros del previsor desaparecen. Si hubiésemos hecho todos estos kilómetros por ciudad, pues el diferencial no sería tan grande, pero en vías rápidas esto pasa. Aquí en Calafell hay unos puntos de carga municipales que hasta hace poco eran gratuitos, ahora ya no lo son, ahora son de pago, con lo que yo, por ejemplo, ya no los utilizo, porque claro, me sale más a cuenta cargar en casa que no cargar aquí. Continuamos con las pruebas. Bueno, pues estamos en ruta de nuevo. Ayer ya regresamos a casa y lo hicimos con un 51% de la batería y habíamos realizado ya 147 kilómetros, con lo cual, pues bueno, si doblamos esta cifra, más o menos creo que con la batería completa haremos unos 300 más o menos. Lo vamos a ver. Ahora nos dirigimos a la Roca Village, al centro comercial, a hacer un poquillo de compras navideñas, y lo estamos haciendo por la AP7 y en este tramo tenemos que ir a 100 km por hora. Aparte está controlado precisamente con radar de tramo y el coche nos lo indica. Esto es una cosa que es relativamente nueva, lo tenemos desde hace unos meses y va muy bien porque el coche no solo te avisa cuando hay un radar, sino que también te marca la velocidad media a la que estás yendo para que no te pases en estos radars de tramo. O sea que está muy bien. Cuando lleguemos vemos cómo está el tema del consumo. Nos encontramos ya en la Roca Village. En este centro comercial podemos cargar el coche de dos maneras. Por un lado tenemos los supercargadores de Tesla y encontraremos 12 puntos de carga de hasta 250 kilovatios de potencia. Y por otro lado, el centro comercial tiene cargadores de corriente alterna, donde podremos cargar el coche si hacemos compras y tenemos más tiempo para estar aquí. Bueno, vamos a ver qué tal está el coche a nivel de autonomía. Mirad, esta última ruta ha sido de 45 kilómetros, básicamente por vías rápidas, algunos tramos a 100 y otros a 120. En estos momentos tenemos el 38% de la batería y si lo pasamos a kilómetros, el coche dice que aún podríamos realizar 140 kilómetros más. Desde que empezamos las pruebas llevamos 192 kilómetros. Vamos a comprar un poco y continuamos. Siguiente parada, continuamos haciendo bajar el nivel de la batería. En estos momentos nos queda el 28% de la batería. Con esto, según el coche, podríamos hacer 100 kilómetros más. Ha sido una ruta que hemos hecho ahora de 35 kilómetros y nos encontramos en el centro comercial de Diagonal Mar. Aquí, si fuese necesario, también podríamos cargar las baterías porque hay unos puntos de carga gratuitos. Continuamos. Nos encontramos ahora en el curro. Hoy tengo turno de tarde, así que ya estamos aquí. Este último viaje ha sido de 23 kilómetros y ha sido por la ronda, con lo que la velocidad máxima era de 80 kilómetros por hora. Por eso el consumo es un poquito más bajo. En esta ocasión es de 12,2 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Si vemos aquí el estado de la batería, dice que tenemos el 19% batería restante. A nivel de kilómetros, el coche dice que podríamos hacer 69 kilómetros más. Yo aquí en el curro tengo también puntos de carga, o sea que si fuese necesario yo aquí cargaría también. Pero como estamos haciendo la prueba de dejar la batería hasta el cero, pues no lo haré. Vamos a ver cuántos más kilómetros podemos hacer. Bueno, tercer día de las pruebas. En estos momentos ya queda muy poca batería, estamos al 5%. He estado por la autopista dando vueltas y ahora ya estoy cerca de casa. Y en teoría, pues cuando llegue a cero el coche no se va a parar, sino que nos va a dar un margen de unos 15 kilómetros extra sin que el coche se detenga. Si no es así, llamaremos a la grúa y reiremos un rato. Espero que no pase. Cuando llegue al 0%, miraremos cuántos kilómetros hemos conseguido hacer con la batería completa. Y lo compararemos con los 360 kilómetros teóricos que el coche nos decía que podíamos hacer al principio de todo. Vamos a verlo.
Bueno, como podéis ver, estamos ya al 0% de batería y el coche aún se mueve. Vamos a llevarlo al garaje ya. Bueno, pues ya estamos en casa. Ayer conseguí llegar al garaje con el 0% de la batería sin ningún problema. El total de kilómetros realizados fue de 306. Estos son 54 kilómetros menos que los teóricos 360 que el coche decía que podíamos hacer con la batería llena. Por eso decía al principio del vídeo que el previsor de kilómetros es mentira, sobre todo si hacemos vías rápidas. Si nosotros hiciésemos exclusivamente ciudades, pues cumpliríamos el previsor de kilómetros incluso más. Pero supongo que la gran mayoría de vosotros hacéis vías rápidas o semirápidas. El previsor de kilómetros nos engaña, pero en un coche de combustión también pasa. Los kilómetros de autonomía que nos da un coche de combustión, por ejemplo, de 700 kilómetros, si después acabamos yendo por autopista a toda velocidad, tampoco se va a cumplir. Así que no os preocupéis en exceso por este tema. Y en cuanto a la degradación de la batería, yo no he notado cambios significativos respecto a cuando el coche era nuevo, porque en ese momento hice una prueba y me dio unos 300 kilómetros de autonomía, que son los mismos que hemos hecho ahora. De todas maneras, cargando cada día, pues esto no tiene ninguna importancia. No os preocupéis por el tema tampoco de que os vayáis a quedar tirados, porque es que el coche va a hacer todo lo que pueda para que esto no pase. Os va a indicar cuánta batería os queda. Cuando quedaba un 3% de la batería, el coche me saltó una alarma e incluso me dio la opción de ir a diferentes cargadores para cargar la batería. Aparte también me limitó la potencia para que no gastase tanto. Es decir, que si realmente te quieres tirado es porque realmente te lo has buscado. Con mi Model 3 hemos sacado unos 300 kilómetros de autonomía, pero es que el nuevo Model 3 Highland tiene un poquito más de batería y es más eficiente que el mío, con lo cual yo me imagino que podéis rondar los 350 kilómetros. Claro, con esto tenéis que plantearos si con vuestro día a día es suficiente. Yo creo que sí. La gran mayoría de personas no nos movemos a tanta distancia. Por tanto, si ponéis a cargar el coche cada noche, al día siguiente lo cogéis y os olvidáis absolutamente del tema de la autonomía. No os obsesionéis con este tema. Es simplemente cuando hacéis un viaje largo, tendréis que mirar un poco dónde están los cargadores. Y si vuestro día a día sí que fuese viajar, sí que recomendaría pillar el Model 3 de alta autonomía, porque entonces puedes gestionar las paradas con mucha más facilidad. Pero ya os digo, para la gran mayoría de nosotros, con 350 kilómetros es más que suficiente para el día a día. Una cosa que sí que os recomiendo es que pongáis siempre de vuestro destino. Aunque vosotros conozcáis la ruta, decidle al coche dónde vais, porque él, en función de la orografía, de si son vías rápidas o lentas, hará un cálculo del tanto por ciento de batería con el que vais a llegar. Y esto os aseguro que el coche la clava. Y si no vais a llegar, el coche también os dirá dónde tenéis que parar y cuánto rato tenéis que cargar. Otra ventaja que tiene de decirle al coche hacia dónde vas es que él, en función del tráfico que hay, te dirigirá por una ruta o por otra. Y aparte te va a avisar también de si hay radars en el camino. En fin, no os preocupéis por el tema de autonomía. Yo, de todos los amigos que tengo que tienen coches eléctricos, nadie se ha quedado tirado. Para el día a día tú te pones a cargar en casa y te olvidas de la autonomía totalmente. En la descripción del vídeo os dejo mi código de referidos por si lo queréis utilizar. Y ya sabéis, si estáis interesados en el tema de la movilidad eléctrica en general o de Tesla en particular, os sugiero que os suscribáis al canal y de vez en cuando, os prometo que no os pegaré mucho el coñazo, pues veréis vídeos nuevos. Espero que este os haya gustado y hasta la próxima.